Nuestro entrevistado de hoy es Christophe Giudicelli. Él es profesor de Historia Moderna en la Universidad de la Sorbona de París, investigador, director del Centro Franco-Argentino de Altos Estudios en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de Buenos Aires, director editorial de la revista Nuevo Mundo, Mundos Nuevos, y publicó el libro Geopolíticas de la Guerra Tepehuanes en el 2003, entre otros. Bueno, muy bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Un gusto tenerte aquí. A ver, en principio, vemos una multiplicidad de candidatos de derecha, también de izquierda. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay un cambio político en la composición de la representación en Francia? ¿Cómo se interpreta esta multiplicidad de candidatos? Bueno, yo creo que la atomización del campo político tiene mucho que ver con la estrategia de Macron. Es decir, logró atomizar lo que era el Partido Socialista, el partido de gobierno, digamos, de centro-izquierda, diciendo que era a la vez de derechas y de izquierdas. O sea que el Partido Socialista, lo vimos en las imágenes, en este momento se reduce a un 5%, que sería digamos, el techo de Anne Hidalgo, ¿no?, de la intendente de París. Bueno, y ahora está tratando de hacer lo mismo, y de hecho lo está logrando con la derecha, supuestamente republicana, y digo supuestamente porque se supone que todos somos republicanos, pero bueno, es un debate que también tenemos acá. Y entonces se está corriendo todo el espectro político hacia la derecha. La aparición de Zemmour tiene que ver con una crisis dentro de la derecha, precisamente por eso, porque están perdiendo por el centro, hacia el centro, se está corriendo toda una parte hacia Macron, que es desde el punto de vista de mucha gente, el candidato natural de la derecha liberal, y entonces se están tratando de ganar por derecha lo que están perdiendo por izquierda. Claro. Zemmour, no hay que olvidarlo, esto apareció, no es un personaje que viene de la ultraderecha, no es, digamos, no viene del Frente Nacional, es un tipo que podría ser, no sé, periodista en La Nación. El Figaro es lo más parecido a La Nación acá. Entonces, lo que está tratando de hacer el ámbito que está en torno a Zemmour es tender pasarelas entre la franja más radicalizada de los republicanos y el Frente Nacional. No lo estaría logrando, pero digamos que es el movimiento que se está dando en este momento. Christophe, hasta ahora hemos visto que las elecciones en Francia, cuando hay un balotaje entre un candidato de ultraderecha y un candidato de no ultraderecha, caso Chirac y Macron, se termina volcando la población muy masivamente hacia ese candidato de no ultraderecha, como una especie de cordón sanitario, cosa que no pasa en Estados Unidos, no pasó en Brasil, o sea, no pasa en otros países. ¿Tu opinión es que esto va a seguir siendo así? ¿O va a haber un momento, pero es una pregunta más sociológica que politológica, o va a haber un momento que la sociedad francesa va a decir, bueno, voto a la ultraderecha? Esto es más que una pregunta, es una enfermedad, una enfermedad grave. Digamos, el cordón sanitario que se venía dando, y muchos franceses fueron a votar a regañadientes. La nariz tapada, ¿no? La nariz tapada en las últimas elecciones y en el 2002. Bueno, hay cosas que están cambiando, por ejemplo, y de hecho esto no apareció en el punto que se dio, ganó, o sea, tenemos el resultado de las internas del Partido Republicano, del Les Républicains, por eso no decía partido, y ganaron dos personajes, bueno, la versallesa, que es Valérie Pécresse, y Éric Ciotti, que es un alto personaje de la ultraderecha, digamos, del Républicain, y él ya dijo que en caso de balotaje entre Zemmour y Macron, lo votaría a Zemmour. O sea, ahí estamos volviendo a lo que decía sobre las puentes y las pasarelas. Hay un riesgo por derecha y un riesgo por izquierda. En la izquierda mucha gente no lo va a votar a Macron. Christophe, recién mencionabas esta crisis de la centro-derecha que ha también permitido la emergencia de estos candidatos más de extrema derecha. Pero ¿qué está pasando al interior de esa extrema derecha que también aparece fragmentada y diversificada con distintos candidatos en esta elección? Hay un debate de larga data dentro del Frente Nacional, dentro de lo que sería la familia de ultraderecha, entre una tendencia a la... no quiero decir populismo porque no creo en la virtud, digamos, del concepto, pero digamos en tener un discurso mucho menos neoliberal, que era el que tenía el viejo Le Pen,
¿no? Claro. En un discurso que tiende a decir que el Frente Nacional es el primer partido obrero, etcétera, etcétera, y un discurso que lo venía sosteniendo la sobrina de Marine Le Pen, Marielle Le Pen, que decía, no, a ver, el poder se conquista con una alianza con la derecha, no con el pueblo. Es decir, el pueblo puede seguir, pero digamos que si hay que construir una mayoría, hay que tender puentes con la derecha. ¿Y qué pasa por el lado de la izquierda? Porque vemos, bueno, Mélenchon, el candidato tradicional de la izquierda, mencionaba a Anne Hidalgo, que se queda con la bandera, o por lo menos con el Partido Socialista, pero también hay un candidato ecologista que en las elecciones anteriores resignó su candidatura para apoyar al socialismo, y un candidato comunista. Digamos, llegan los 4 candidatos con similitud de posibilidades. ¿Hay alguno que pueda reunir ese voto, inclusive que mencionabas, de disconformidad con Macron, por ejemplo, por izquierda? Bueno, yo creo que se van a hundir todos juntos, ¿no? Sí. Se van a hundir todos juntos. No hay 4 candidatos, hay 7 candidatos en la izquierda. Si exceptuamos los 2 candidatos trotskistas que siempre estuvieron, hay 5 candidatos que proceden de los partidos de gobierno. Es decir, tenemos 3 candidatos ex socialistas, un candidato ecologista y Mélenchon, que también es exsocialista. Y no se van a poner de acuerdo. Hay una bronca muy fuerte en la izquierda, porque, bueno, si nos ponemos serios, podemos decir que hay una urgencia antifascista, casi. Y no se ponen de acuerdo, y yo creo que no se van a poner de acuerdo para presentar una candidatura que podría ser una candidatura bastante amplia, y yo creo que podría pasar a segunda vuelta, porque bueno, nada, el título es el gran favorito es Emmanuel Macron, pero tiene un 25%, claro. No es mucho. No es mucho. Si adicionamos todos los votos de los candidatos de izquierdas, llegamos a más de esto. Pero bueno, yo me temo que creo que no se van a poner de acuerdo. Christophe, en su momento hubo una gran rebelión en Francia con los chalecos amarillos, que expresaba un malestar social, entiendo yo, profundo, ¿no? De sectores importantes. Pareciera que el voto de la ultraderecha, por lo menos en algunos casos, también expresa esto. Sin embargo, vemos una Francia que socialmente está serena, o hay principios de rebelión, puede haber alguna explosión, digo, es algo que se ve en otros países, digamos, ¿no? Como dicen en México, sabe. Lo de los chalecos amarillos fue una sorpresa, nadie se lo esperaba, y mucho menos el poder. Entonces, decir que ahora la situación está calmada me parece un poco atrevido. En cualquier momento, o sea, conociendo lo que es Francia, en cualquier momento puede volver. De hecho, la crisis de los chalecos amarillos no desapareció. No desapareció. Y bueno, lo que también se dijo acá de las jubilaciones, de que Macron dijo, un paso atrás, es que porque sabe perfectamente que es un potencial polvorín. Bueno, o sea, esta reforma te va a volver después de las elecciones, gane quien gane. Christophe, en ese sentido, ¿cómo pensás que va a ser la campaña de Macron? ¿Va a ser una campaña más volcada al centro, una campaña que va a tratar de seducir a qué tipo de electorado que no tiene hoy? Yo creo que Macron, me parece, es una opinión personal, yo creo que Macron ya decidió que con la izquierda no hacía falta hacer nada, que la izquierda se hundía sola. Entonces, si nos fijamos en los pasos políticos que dio en los últimos meses, va a ser una campaña en el centro derecha, tratando de no quedar pegado, digamos, a los discursos de ultraderecha de los demás candidatos, pero bueno, con una política, por ejemplo, con los migrantes, que es una política que no está muy lejos de lo que proponen los republicanos, y no tiene, digamos, la exageración ultra de un Zemmour o de un Le Pen, pero bueno, es mano dura, claramente. El ministro del Interior es un tipo que viene de la derecha, y que está ahí para dar un discurso muy duro sobre los migrantes. Christophe, te agradecemos muchísimo que nos hayas aportado a entender un poco más esta compleja realidad, ¿no? Pareciera de Francia, más allá de la posibilidad de Macron de continuar en el poder. Muchas gracias.